La otra misión era más de inteligencia, por así decirlo. Era, como te decía, la posibilidad de, dada la posición que tenía, además como periodista y como economista, sí, como conocedor de la realidad cubana, de transmitir o de promover desde la posición que tenía situaciones favorables a la revolución cubana. Como era, por ejemplo, la lucha contra el bloqueo o embargo, como le quieran llamar. Tengo una anécdota. Yo siempre digo que hay varios momentos que como que son para contar a los nietos. Y uno de estos momentos tiene que ver con la visita a Cuba del gobernador, del entonces gobernador del estado de Illinois, Joe Ryan. Él vino a Cuba en 1999, era el primer gobernador de Estados Unidos que visitaba Cuba en 40 años. El hombre venía con una agenda muy clara. Hay que tomar en cuenta además que en aquel momento no solamente era el gobernador del estado de Illinois, sino que además era el presidente de la Asociación de Estados del Mississippi. Su verdadero juego era vender alimentos a Cuba. Ese era su verdadero juego. Hoy en día Cuba importa 500 millones de dólares en alimentos de Estados Unidos. ¿A pesar del embargo? A pesar del embargo. ¿Cómo es posible? Porque ¿qué ocurre? El embargo no funciona cuando el verdadero billete americano, cuando el verdadero interés comercial norteamericano entra en el juego con Cuba. Los de Miami no tienen fuerza para enfrentar eso. Pueden poner alguna restricción, pueden poner alguna piedra en el camino. ¿En contra de la ley Helms-Burton? Totalmente, es una de las tantas contradicciones de la política norteamericana hacia Cuba. Pero bueno, te voy contando. ¿Qué cosas importan? ¿Carne, leche? No, se importa pollo, se importa harina, se importa trigo, se importa arroz. Es increíble. ¿Qué les sobra a los americanos, además? Sí, además porque tenían un problema de excedentes comerciales. Era obvia la cuestión. Entonces, bueno, en aquella reunión yo tengo una posición muy clara. Hay una reunión de disidentes con el gobernador. Yo tengo una posición muy clara a favor del levantamiento del bloqueo, muy definida. Muy definida. El gobernador, en un momento determinado, están ahí reunidas X personas. Estaba Elizardo Sánchez, estaba Osvaldo Payá. O sea, son nombres muy importantes dentro de la disidencia cubana. En determinado momento el gobernador pregunta, bueno, ¿y qué pasa en Cuba si Castro cae mañana? Y comienza a hacerse un silencio mortal, o sea, nadie respondía a la pregunta. Yo iba a ser el último en hablar y estaba como que desesperado. Aquel hombre, además, imagínate, un hombre de casi 2 metros de altura. Había una larga mesa, él estaba sentado en el centro, yo estaba sentado en una esquina. Cuando me toca mi turno, el gobernador me dice, o sea, le digo yo al gobernador, voy a responder su pregunta. Aquel hombre se levantó de su silla, vino a mí, se sentó frente a mí y me hizo así. Le dije, mire, 2 puntos. 1. Los futuros escenarios de Cuba dependen de los niveles de tensión social que haya. Y mientras menos tensión social exista en Cuba, más fácil será ir hacia una situación de mejoría o hacia la solución del diferendo Cuba-Estados Unidos. Mientras menos tensión social haya, eso será más fácil. Por lo tanto, el punto es bajar la tensión. 1. 2. Geopolíticamente hablando, ustedes están perdiendo la oportunidad de atraer a Cuba, que mientras tanto se está aliando con rivales de ustedes como Rusia y China. Por lo tanto, si analizamos estos 2 factores, esto nada más tiene una solución conveniente para el interés norteamericano. Yo quiero ver a los barcos norteamericanos navegando por la ruta del Mississippi hacia La Habana.
el gobernador se asusta y me dice, warships, barcos de guerra. Y yo le digo, no, 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 merchant ships. This is the time to rise embargo. El tipo se emociona. Me dice, that's what I want to hear. Y me toca con el dedo en el pecho. That's what I want to hear. Bien, ¿en qué paró aquello? Ya ahí casi como que se termina la reunión, íbamos para una gran conferencia de prensa en Rancho Palco, aquí mismo. Por aquí cerca, sí, por aquí cerca, un restaurante que anda por acá que se llama Rancho Palco. Y de repente veo que se me sienta un hombre frente a mí. Le veo la credencial, era el secretario de prensa del gobernador. Me dice, necesitamos tu ayuda. ¿Qué pasa? Me dice, la mayoría de la prensa de Ilonis que estuvo acá, que viene con el gobernador, está a favor del embargo. Ayúdanos a cambiar la imagen. Le digo, no hay problema. Ahora vamos para tal lugar, yo me voy a sentar en una mesa con una cerveza, tú te ocupas de que los periodistas me vean. Lo demás déjamelo a mí. Bien, a la hora estaba yo con cerca de 40 periodistas alrededor mío. Además hablando en inglés allí. Hay un momento, hay una frase mía, porque ahí se habló de viajes, se habló del comercio, se habló de esto, y hay una frase mía que fue bastante popular en aquel momento y que me trajo muchos problemas con Miami. Esa frase fue: 1 millón de turistas americanos paseando por las calles de La Habana equivale a la visita del Papa multiplicada por 10. Esas eran misiones. O sea, transmitir de una manera convincente en lugares determinados, ante personalidades determinadas, mensajes que eran estratégicos. Efectivamente se produjo un determinado cambio en la prensa de Illinois, eso facilitó cosas y bueno, hoy en día estamos hablando de 500 millones de dólares en importaciones de alimentos. Fue un grano de arena que puse en esa historia y yo me siento muy orgulloso de eso. ¿Por qué tuvo que acabar esto? No, fue una orden directa, o sea, en el año 2003 se revela la identidad de 12 agentes de la seguridad del Estado de primer nivel, todos infiltrados en toda esta maquinaria en distintos sectores. O sea, nosotros teníamos un control absoluto de lo que estaba pasando a través de esos 12 agentes. Viene la invasión de Irak, es un factor importante. Vienen todas estas provocaciones de la Oficina de Intereses. La Oficina de Intereses incluso promueve un taller de ética periodística, también entre comillas. El organizador de ese taller fui yo. Lo hacen en la residencia del jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba. He señalado siempre en qué lugar del mundo se presta una sede diplomática para una reunión de opositores al gobierno. O sea, esto, independientemente de todas las discusiones ideológicas que pueda haber, esto es una violación de derecho internacional tremenda. Y es entonces que el país toma la decisión de aplicar leyes que ya estaban aprobadas. Se encarcela a 75 contrarrevolucionarios, de los cuales ya más o menos la mitad están libres, por cierto. Y se decide el destape, como se dice en la jerga del oficio, o sea, de revelar la identidad de 12 de estos agentes, entre los cuales estoy yo. El concepto de reprimir la oposición, en vez de aislarla de manera propagandística, de abrir debate y ganarlo, es un concepto poco eficaz. Poco eficaz. Bueno, en términos revolucionarios. Vamos a tratar el tema. Bueno, en primer lugar, esa es una posición que precisamente por su carácter subordinado a Estados Unidos, abierto, están las pruebas. Pero todos. Alto ahí. Alto ahí. Te puedo decir, en 11 años de contacto con ellos.